Imaginary picture. Usually it's something that moves. Hola amigas, ¿cómo están? Acompáñenme en este viaje a visitar a mi familia. Comencé alistando todos los detallitos que me iba a llevar, así que aquí estoy preparando una camisa que le voy a llevar a mi hermana y algunos detallitos para algunos familiares. Al día siguiente. Aquí ya estaba lista, amigas, camino al aeropuerto. Y bueno, gracias a Dios llegamos a tiempo y todo bien. Este es el aeropuerto de la isla de Margarita, donde yo vivo. Me trajo Adrián David. Ya chequeé, ahora tengo que esperar para entrar a la puerta de abordaje del avión. Así que bueno, tenemos que esperar aquí un buen rato. Aquí ya me iba a montar en la avionetica, porque sí, señores, no era un avión grande, sino una avioneta pequeña. Miren, aquí está. Primera vez que me montaba en algo así que estaba un poquito nerviosa. Les tengo que confesar que sí, había muchísima más turbulencia y esas cosas, pero bueno, me encomendé a Dios y a la Virgen y aquí vamos. Y así me despedí de mi hermosa isla por unos días para llegar a Maturín, Estado Monagas. Yo soy de aquí y mi familia, la gran parte vive aquí también, así que bueno, los vine a visitar. Aquí estoy con mi papá y mi hermana que me vino a buscar al aeropuerto, así que bueno, ahora vamos a encontrarme con parte de mi familia en este centro comercial. Con la cadena, bella, bella le quedó. Y a mi tía también. Vamos a comer. Ay, las manos ahí. Sí, quedó bella ahí. Y a la nena le trae esa camisa. Tenía muchísimo tiempo que no veía a mi familia, así que les brindé unos heladitos y estuvimos aquí compartiendo un rato, paseamos y la pasamos súper bien. Al día siguiente. Habían pasado varios días desde que llegué a Maturín y quise apoyar a mi mamá con la limpieza de su hogar. Así que bueno, este es el estado actual de la sala, como pueden ver, de la sala principal. La casa de mis padres es muy amplia, así que bueno, la quise apoyar por lo menos con este espacio. Así que comencemos. Empecé retirando todas las cosas de cristal de la mesa y moviendo los muebles. Estos muebles como que tenían bastante tiempo que no se movían porque ya van a ver la cantidad de telarañas que había tanto en la pared como en el respaldar. Así que como pueden ver, ahí están todas las telarañas, la pata estaba full, así que bueno, vamos a limpiar todo esto. Pero primero vamos a mover el sofá para poder limpiar muy bien todas las telarañas que estaban en la pared. En el video no se aprecia tanto, pero habían bastantes telarañas y los animalitos esos que son pequeños grises que como que se cuelgan en las paredes. No sé si saben cuáles son, pero bueno, ya los tumbé todos al piso, sacudí todo muy bien para ahora sí poder limpiar después nuestro piso. Seguí barriendo todo muy bien, dándole una buena barrida a este espacio solamente. O sea, como pueden ver, para aquel lado no me metí y miren la cantidad de tierra que salió solo en esa esquinita. Así que bueno, sí estaba bien polvosa la casa, así que bueno que la estamos limpiando. Y la voy a recoger con esta palita para ahora seguir lavando el piso. Sí, decidí lavarlo porque lo sentía como pegostoso. Ustedes saben, de la tierra por tanto tiempo, así que bueno, aquí mi mamá va saliendo y yo voy a empezar a lavar el piso. Para eso, con esta cubeta de agua, eché agua al piso, y empecé a tallar. Después le eché un chorrito de desengrasante y más agua y seguí tallando todo muy bien. Qué satisfacción se siente al uno lavar su piso. Díganme que no, amigas. Todo se siente súper más limpio. Y bueno, me di cuenta que esta ventana, amigas, estaba demasiado asquerosa. Así que bueno, no les enseñé bien, pero sí tenía hasta pelo de nuestro perrito que falleció hace algunas semanas. Así que bueno, decidí lavar todo eso muy bien
y el vidrio estaba opaco. ¿Saben? Cuando el vidrio está así como que no se ve transparente, sino como blancoso. Entonces decidí lavar esa ventana. Como pueden ver, con esa brochita fui pasando la mezcla de desengrasante con Ace y fui tallando toda la ventana muy bien. Y después mucha agua, amigas. Le eché bastante agua y como pueden ver ya todo se ve más clarito. Después de terminar con la ventana, seguí con el piso y era hora de escurrir todo este jabón. Así que por eso aquí está mi hermana ayudándome a aplicar agua, mientras yo con el jalador voy sacando toda esa agua al porche. Y así matamos 2 pájaros de un solo tiro, porque al finalizar aquí ya secó el porche y sé que ese piso va a estar limpiecito también. Como pueden apreciar, solo lavé el piso en esta área. A las patas de los sillones no les cayó agua, hay que estar pendiente de eso porque las puede deteriorar. Es por eso que de aquel lado no lavé el piso, solamente de este lado. Y una vez ya casi todo seco, con esta franela viejita de algodón, se la puse al jalador y empecé a secar todo muy bien. Y bueno, me senté un ratico a esperar que se secara el piso, y una vez seco vamos a empezar con un trapito con desinfectante semi húmedo. Le voy a pasar muy bien por todas las paredes y también por este cuadro, y miren la cantidad de tierra que tenía. De verdad que todo estaba súper polvoso, así que aquí me ven con muchísimo cuidado pasando este trapito. Este trapito lo lavé millones de veces, lo que pasa es que por efectos de video no les enseñé cuando lo lavaba. Y una vez limpio el techo, las paredes y el piso, ahora sí podemos volver a colocar los muebles en su lugar. Para eso voy a ir colocando uno por uno y le voy a ir quitando como sus cojines y voy a ir quitándole todo ese polvito que tienen. También tenían telarañas, los volteé y miren la cantidad de telarañas que tenían en la parte de abajo. Así que bueno, amigas, aquí voy. Este trapito que le pasé a este mueble estaba semi húmedo, muy importante, no puede estar tan mojado. Una vez limpio el sofá por la parte de abajo, empecé a limpiar los cojines, que sí también estaban bien polvosos, sobre todo por las orillas. Aquí les enseño un poquito cómo tenían tierrita en las orillas. Y bueno, yo empecé a limpiar todas esas orillas muy bien y a sacar toda esa tierra. Una vez limpio este sofá, lo acomodé muy bien. No sabía muy bien el lado en que iban, ya después mi mamá me enseñó. Los coloqué sus cojines y seguimos ahora con el mueble grande. Para este sofá mi mamá me ayudó a moverlo. Como pueden ver, primero aquí estoy quitando los cojines. Yo no sabía muy bien dónde iba ese sofá, así que bueno, ahí ella me está ayudando a moverlo. Miren la cantidad de tierra que tenía el sofá, así que bueno, le seguí pasando trapito a todo este sofá y lo tiré al piso. Sí, amigas, me arrepentí de haber lavado el piso primero, porque de verdad no sabía que los sofás estaban tan polvosos. Pero no, bueno, no pasa nada. Yo tiré todo al piso y ya después que terminé de limpiar el sofá, sí vamos a pasar como una escoba y un último coleto de cera. Así que no pasa nada. Aquí seguí limpiando todo el sofá muy bien. Debajo de los cojines estaba peor, amigas. La cantidad de tierra era, bueno, pues gigante. Así que aquí decidí pasarle una escoba y tirar toda esa tierra al piso. Como les dije, después al final echamos otra buena barrida y otra coleteada. Pero bueno, es para dejar todo limpiecito. Me dediqué a recoger toda la tierra que le saqué al sofá. Aquí la estoy barriendo, la recogí con la palita y ahora sí vamos a colocarle los cojines nuevamente a este sofá. Ahí estaba viendo más o menos el lado en que iban porque no me acordaba. Y bueno, ahí estoy limpia que limpia y acomodando todo.
Después pasé un coleto con desinfectante para ya dejar esta área del sofá libre de polvo y limpiecita. Y ahora sí nos vamos con la mesa de centro. Esta mesa ustedes la ven y se ven, uy, está limpia. Yo también juraba que estaba súper limpia, pero cuando empecé a limpiar el vidrio, me di cuenta que el vidrio, sobre todo por la parte de abajo, estaba súper empañado. Así que ahí me ven, en un ratico van a ver cómo les doy y le doy ahí. En esa parte de abajo fue donde tardé más tiempo en quitarle como esa capa opaca que tenía el vidrio, y ya después sí me quedó perfecto. Y ahora sí vamos a seguir colocando los cojines del sofá. Una vez colocados los cojines del sofá bien organizados, mi mamá me ayudó a colocarlos. Voy a limpiar este sofá, el mismo método, lo volteé y es más, lo limpié muchísimo más a profundidad, pero no se los grabé porque ya vieron cómo limpié el otro. Así que vamos a pasar a la puerta principal. Le pasé trapo, estaba bien polvosas, amigas. Como les comenté, este trapo yo lo lavé muchísimas veces, pero para efectos de video no les enseñé cuando iba a la batea a lavarlos. Y bueno, seguí limpiando las paredes. Las paredes estaban así como llenas de polvo, por eso me ven pasándole trapo a todas las paredes. Y bueno, ahora como último vamos a echar la cera para que ya este piso quede impecable. Y esa mopa del coleto la lavé y está limpiecita. Recuerden que no puede tener más nada que no sea la cera, para que pueda quedar nuestro piso limpiecito y brillosito. Después de terminar esta primera parte de la sala, pasé al siguiente lado, amigas. Miren, es que es bastante amplio, entonces me tardo muchísimo más. Miren, rodé todo, igual mismo procedimiento. Comenzamos a limpiar de arriba hacia abajo. Rodando el sofá me di cuenta que mi mamá tenía unas ventanas aquí desde hace muchísimo tiempo, así que la estoy ayudando a pasarlas para allá atrás en un sitio donde no se esté viendo. Y bueno, como tenía tanto tiempo ahí, se podrán imaginar la cantidad de tierra y polvo que tenía esta alfombra. Y bueno, y ese cartón también. Así que bueno, me voy a dedicar ahora a limpiar las paredes, a sacudir todo el polvo, sacudir también las cortinas y las amarro para que no me interfieran a la hora de limpiar el piso. Y después que sacudí muy bien de arriba hacia abajo, vamos a barrer muy bien todo este piso. Barriendo esta parte me encontré con un animalito y por eso mi mamá barrió esa parte, porque me dio asco. Y bueno, ya después que ella se llevó eso, yo seguí barriendo lo demás, moviendo todo. Ustedes saben, para barrer bien hay que mover todo, y miren la cantidad de tierra que saqué nada más de ese pedazo. Pero bueno, ya después una buena trapeada, y ahora sí nos vamos a poner a limpiar estos sofás. Y vamos a empezar con la poltrona. Como pueden ver, vamos a voltearla. Miren, para limpiar a profundidad hay que mover, voltear. Y bueno, esta poltrona yo siento que tenía años que no se volteaba tan bien. En el video no se aprecia casi porque estaba contraluz y no me fijé. Y porque también aquí en Maturín, Monagas, señores, llueve demasiado. Y ahí estaba ya como el tiempo de lluvia y se había ido la luz, o sea, la luz del sol. Y bueno, por eso no salió tan clarita la toma, pero sí estaba bastante polvosa por la parte de abajo. La limpié muy bien, recogí la tierra otra vez del piso y le pedí permiso a mi mamá para moverle esta mesa y colocársela en la esquina. Siento que en la esquina va a lucir muchísimo mejor, y así va a tapar todos estos cables que ella tiene aquí. Así que bueno, ahí le estoy intentando acomodar el cable para que se vea lo menos posible. Seguimos con una limpieza profunda a esta pared. Tenía bastante telarañas, así que la volví a sacudir muy bien. Y ahora sí, a trapearla. Le pasé el trapeador porque ay, no, sentía que tenía unas manchas. Y ya después sí le di con mi manito, señores. El segundo trapito fue con mi manito, y ahí sí sentí que le quité como que las manchas de pegoste que tenía en la pared. Lo bueno es que esa es pintura brillo de seda, entonces la pude limpiar súper bien y quedó como que recién pintada la pared.
Ahora sí, coloqué todo otra vez en su sitio. El mueble azul lo limpié con trapo, pero el clip se me perdió, amigos. Como que no puse a grabar y ya está así cuando ya lo había puesto en su sitio. Y bueno, ahora sí a colocar el florero. Mi hermana lo lavó, este de cristal que estaba sucito también, ya quedó limpiecito. Y le coloqué otra vez sus flores y miren qué bien quedó. Después mi mamá vino a apreciar el resultado final y yo me puse a limpiar muy bien este perchero que me faltaba. Y se apagó. Yo seguí limpiando el perchero muy bien porque estaba bien polvoso. En videos no se aprecia tan bien, pero bueno, limpié el perchero, la pared, el aire, pasé trapito a todo. Y bueno, ahora solamente me está faltando es limpiar el otro lado de la sala, que ya les voy a enseñar. Miren, ya esto aquí está impecable, como pueden ver. Nuestra limpieza de arriba hacia abajo, un éxito total. Y ahora vamos a pasar con el recibidor, sí, que es este. Como pueden ver, mi mamá aquí tiene sus santos y la verdad es que sí estaban bien polvosos, así que vamos a quitar uno por uno, irlo limpiando, quitándole todo ese polvo y colocándolo en el sofá. Estas son piezas delicadas, así que el trapo trato que no esté tan mojado y lo paso suavemente porque no queremos que se nos dañen nuestras esculturas ni nada por el estilo. Y bueno, ya una vez quitado todo, con el espejo muy suave, amigos, le pasé el trapito y ahora sí abajo en la vitrina también. Primero quitando todo el polvo. Y ya después lo moví y no se pueden imaginar la cantidad de telarañas que había ahí. Y bueno, por eso estoy barriendo toda esa pared para que caigan todas esas telarañas que habían. Y detrás de ese mueble. Ese trapo fui, lo lavé muy bien y le volví a pasar trapo a todo otra vez para volver a colocar todo en su sitio. Sí, así de maniática soy. Y bueno, cuando vi que ya estaba todo bien limpio, ahora sí podemos volver a colocar las cosas en su sitio. Coloqué la virgencita, los santos a mi mamá en su sitio. Y ahora sí vamos con el coleto final a esta área, que sería la cera. Apliqué la cera directamente al piso y fui con ese trapo que fui, lo lavé y lo volví a pasar. Y así lo hice varias veces hasta que el piso me quedó impecable. Y bueno, amigas, les quería comentar que estoy muy agradecida con Dios y la Virgen poder haber pasado esos días con mi familia. La pasé súper bien y bueno, me alegró muchísimo haber limpiado este espacio. Como les comenté, este es solo un área de la casa de mis padres. Después me gustaría enseñarles otras áreas, pero bueno, no limpié todo porque como pueden ver es muy grande y sí me lleva mucho tiempo. Pasé en esto casi que todo el día, todo ese día en eso. Y bueno, para finalizar vamos a secar el porche porque ya lo lavamos con el agua que sacamos de la sala. Y bueno, ya ahora vamos a secar todo este porche y poner todo en su sitio. Aquí estoy limpiando la mesita con el trapo, moviendo los muebles, barriendo toda la tierra para abajo, para así pasar el coleto final. Ay, amigas, la satisfacción que se siente al terminar de limpiar y haber dejado todo limpiecito no tiene precio. Miren, aquí ya estoy organizando los muebles en su lugar. Este lo había jalado para el garaje de los carros y bueno, lo jalé otra vez para acá. Y miren cómo quedó todo impecable, gracias a Dios. Al día siguiente. El siguiente día en la tardecita salí con mi papá y mi hermana a pasear. Miren ese cartel que dice Monagas. Este es como el polideportivo de Maturín. Hay muchos niños jugando. Aquí hicieron como un lugar de comida y bueno, es como una feria. Miren, hay muchos locales y está muy lindo eso. Después viene el polideportivo y aquí está la cancha de básquet. Este es un DACA que está aquí en Maturín y lo emblemático de Maturín es esta catedral. Ya después, más tarde ese mismo día, nos fuimos a comer estos perros calientes, que miren lo delicioso que estaban. Te podías servir lo que querías. Y bueno, nos comimos 2 perros así gigantes. El siguiente día me tocó irme, amigas, y bueno, mi mamá me vino
a despedir al aeropuerto. Aquí estábamos las dos esperando para yo pasar. Luego pasé y miren, aquí estoy solita y aburrida, pasé como una hora ahí. Luego me monté en la avioneta y llegué a mi isla. Y bueno, amigas, si llegaron hasta el final del video, muchísimas gracias por ver, lo aprecio y lo valoro demasiado. Sabes que me ayudas muchísimo dándole like, comentando y suscribiéndote. Y sin más nada que decir, nos vemos en el siguiente video. Bye.